Y 2 de Corintios 12 Pablo, Pablo dice que él tiene marcas en su cuerpo con, para que él no se exalte, él no vaya a una cumbre humana y cambie la gloria de Dios por la humana. Pablo entendía bien, hermano, aleluya, las cosas que Dios hacía a través de él. Pablo comprendía con mucha claridad la forma en la que él escribía y la forma en la que podía interpretar el evangelio. Pablo mismo dice, aleluya, dice, bueno, el tercer cielo, que no sé si fue en sueños, no sé si fue en visión, no lo sé, pero lo que sí sé es que oí palabras que no les dar al hombre. Pablo tenía, hermano, aleluya, una relación, una comunión bien gloriosa, aleluya, con el Señor Jesucristo, pero lo que Él nos da y nos indica a través de esta carta, que Él sí sabe, hermano, amén, que todo lo que Él hace, aleluya, necesita contribuir al reino de Dios y que todo lo que Él hace, hermano, amén, está diseñado para la gloria de Dios. Esto es importante entenderlo porque cuando hablamos de los prodigios y de las maravillas de un Dios vivo, hermano, nosotros hemos estado escuchando que es inherente al ser humano a esta obra, que Dios ha escogido a las personas, a los individuos, para que a través de ellos Él pueda manifestar, aleluya, su poder. Aunque sabemos también con claridad, según el libro de los Génesis, el inicio, que Dios puede hacer las cosas en el hombre, porque la Biblia dice que en su palabra y con su palabra, Él solamente le dijo a los mares que se separasen y se separaron de la tierra. Que Dios, hermano, solamente pudo usar su palabra sin intervención humana y lo que se creó hasta la fecha es algo glorioso. ¿Está acá? Así que cuando entra la intervención humana, hermano, nosotros tenemos que mirar, aleluya, de eso quiero hablar hoy, amén, de que las maravillas necesitan o deben glorificar a Dios. El propósito de que el hombre sea usado, aleluya, para que se generen maravillas y prodigios, tienen un fin, que Dios sea exaltado, no que nosotros seamos vistos. Cuando nosotros seamos vistos, aleluya, entonces tenemos que acudir, aleluya, a que la persona, los individuos pongan sus ojos en Cristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, Señor Jesucristo, aleluya, va a decir, aleluya, algo de lo que te acabo de comentar, con otras palabras, y a partir de aquí nosotros vamos a mirar, aleluya, que las maravillas tienen un propósito, que los prodigios, hermano, tienen propósito, y estamos nosotros inherentemente adheridos a este objetivo. Juan capítulo 10, versículos 36 al 38. Jesús está siendo rechazado, está siendo atacado y él pregunta, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ayúdeme a orar. Dios, quiero darle gracias, la gloria, la honra. Padre, le ruego que esta noche las palabras de su Hijo, mi Señor Jesucristo, puedan tener, aleluya, profundidad en nuestro corazón, puedan tener un peso sólido de argumentos espirituales, bíblicos, escriturales, Dios, para que nuestra vida, Señor, pueda enfocarse y pueda enrolarse, Señor, en tu reino, de tal manera, Señor, que tú seas quien siempre reciba la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Que el poder y la autoridad que nos has dado en el nombre de Jesucristo y a través de la oración, Señor, sirvan para exaltarte y sirvan para mostrar tus maravillas y tus prodigios a otras personas. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Mira, hermano, Jesús, aleluya, que es hombre, un hombre nacido de mujer, un hombre, hermano, aleluya,
que, aleluya, fue concebido sin la intervención de otra persona, solamente del Espíritu Santo y usando, aleluya, a María. Amén. Él siendo carne, despojado de su deidad, despojado, hermano, aleluya, de todo su poder, de todo, aleluya. Él deja de ser todopoderoso, deja de ser todo omnisciente, deja de ser todo presente. Él se convierte en carne y comienza, aleluya, el ministerio y está predicando el evangelio y está haciendo maravillas, está haciendo prodigios, está trayendo señales a la vida de las personas, pero las personas, hermano, no alcanzan a entender, aleluya, que Jesús lo que está haciendo, hermano, en su forma de siervo y de hombre despojado de su deidad, es, hermano, aleluya, mostrándole a las personas el poder divino de Dios. Lo que Jesús está haciendo, hermano, aleluya, es mostrarle a las personas que Dios usa a los hombres y que el poder le pertenece a Dios. En ese sentido, amén, los hombres, aunque miran, no creen. Los hombres, aunque han palpado algunas maravillas ya de Cristo, no alcanzan a creer. Hay personas, hermano, a nuestro alrededor que nos han visto cambiar. ¿Qué crees? No creen en Dios. Hay personas, hermano, que han visto literalmente tu cambio de vida y no creen en Dios. O sea, tú, yo y cualquier cristiano, hermano, es una evidencia del poder maravilloso de Dios para otras personas, pero las personas, aunque lo ven, deciden no aceptar que ese cambio, aleluya, se le atribuye al Rey de Reyes. Así que Jesús está en esa postura y Él dice, está bien, no crean a mis palabras, está bien, no crean, aleluya, a lo que yo les digo, pero crean a los hechos, crean a las evidencias. Que todo toma un buen sentido cuando entendemos cómo razonaba Jesucristo, cuando entendemos, hermano, cómo era para Cristo, hermano, aleluya, hacer maravillas y prodigios ante los ojos de los hombres. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 3, que es una parte de la Biblia muy conocida por nosotros, tiene unas palabras. Porque vamos a entender por qué Cristo está hablando de esta manera a los hombres que le acusan, a los hombres que no creen. Mateo, capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira, hermano, Jesús está en el desierto, ha ayunado 40 días con sus noches, él tiene hambre, viene Satanás para tentarlo y le dice, hermano, que convierta esas piedras en pan. Para Jesús, hermano, no sería, aleluya, nada difícil, aleluya, complacer a Satanás. Para Jesucristo, hermano, incluso no sería nada difícil haberlo pensado por sí mismo, convertir unas piedras en pan, porque Él es el Todopoderoso y podía hacerlo. Pero lo que Jesús nos demuestra, hermano, amén, es que el poder, la autoridad y el señorío de Dios, hermano, que se nos otorga a nosotros los hombres, como se le otorgó a Él, no está, aleluya, para demostrar, amén, que somos alguien nosotros, no está ahí para satisfacer nuestros deseos. Para Jesús hubiera sido fácil darle una muestra a Satanás y para Jesús hubiera sido fácil hacerlo para suplir su hambre. Pero nadie, hermano, aleluya, de los que obtuvieron este poder de Dios, amén, radicaron en el pensamiento de usarlo a su favor. El mismo Pablo dice, yo soy quien soy, hermano, y estaba enfermo y dice, he orado al Padre, ¿por qué no se sanó a él? Ustedes deben de recordar que los evangelios nos dicen que a Cristo le decían, médico, sánate a ti mismo. Porque sabes, hermano, las personas creen, aleluya, y debemos tú y yo de corregir también este pensamiento, que lo que tú y yo tenemos al alcance de la oración es para que se manifieste a nuestro favor. No. No, prodigios y maravillas tienen que ver con la exaltación de Dios. Jesús nunca buscó ser exaltado. Incluso cuando hizo algunos milagros, llegó a decir, no se lo digan a nadie. Esto no es necesario que se sepa. No tienen por qué poner sus ojos en mí.
¿Estás acá? En el libro de los Hechos, los hombres, hermano, adoraron a Pablo y le llamaron Júpiter porque creyeron que él y de él provenía el poder y los milagros. Pero Pablo decía, no, no soy yo, es Dios. Cuando tú y yo no alcanzamos a mirar, hermano, amén, que lo que podamos hacer, aleluya, en el sentido de una maravilla o de un prodigio, de un milagro, pues, a través de la oración, tenemos que entender que tiene que ser en el estricto sentido de que Dios sea honrado, de que las personas puedan poner sus ojos en Dios. En el libro, hermano, ahí mismo de los evangelios de Mateo, capítulo 26, hay una enseñanza de Cristo bien gloriosa respecto a lo que estamos viendo esta noche. Las maravillas son para glorificar a Dios. El poder es para glorificar a Dios. Lo que tú y yo podríamos alcanzar a través de la oración es para que Dios sea glorificado, porque Jesús se condujo de esa manera. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 51 al 54, dice así. Ahí. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Escuche esto, hermano, pero por favor. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me diera más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Hermano, vienen a apresar a Jesús, lo van a tomar y lo van a castigar, lo van, hermano, a escupir, le van a hacer de todo. Y entonces un hombre sale en defensa de Jesús y Jesús expresa algo bien glorioso. Dice, detente. Yo podría traer ahorita a 12,000 ángeles a que causen defensa de mi vida. Yo podría traer ahorita a 12,000 ángeles que me hagan vallado. Pero hermano, si Jesús hubiera hecho eso, aleluya, y los hombres hubieran sido destruidos, ¿en qué se hubiera exaltado a Dios? En donde Jesús hubiera podido honrar al Padre allá en la cruz. Él tenía que permitir esto, porque el poder y las maravillas que Dios nos permite hacer, hermano, no son cosa, aleluya, de la cual tendríamos que colgarnos para atribuirnos nosotros victorias personales. Es que esto es bien, tiene una línea muy delgada y es difícil a veces de entender, porque mucho de lo que tú y yo hacemos, aleluya, para que Dios nos bendiga, está en el sentido de ser bendecidos nosotros, literalmente, y no de ser bendecido Dios. Porque nunca damos de más. Siempre vamos a dar hasta donde pensamos, queremos o no nos duela. Que nunca tú y yo vamos a hacer algo más allá que vaya, aleluya, en contra de nuestra carne, en contra de nuestro tiempo, en contra de nuestra vida. Pero Jesús dice, yo podría haberlo hecho, pero no lo hice así. Porque lo que tú y yo tenemos que mirar, hermano, es que aunque podamos hacer cosas, si no glorifican a Dios, entonces no tiene un sentido de hacerlo. Y eso es lo que tenemos que entender de los prodigios y las maravillas. Que cuando tú y yo, hermano, aleluya, vamos, aleluya, a actuar y vamos a hacer, deberíamos de pensar y meditar, ¿esto glorifica a Dios? Oras para que alguien sea sanado. No, tiene el sentido, por eso te decía, tiene una línea muy delgada. No que no podamos orar por nosotros, no que no podamos orar porque Dios sane a mi hijo, a mi familia. No hablo de eso. Hablo del sentido estricto de que nosotros podría inflamarse, hermano, aleluya, nuestra mente, nuestro orgullo, creyendo que somos nosotros y queriendo nosotros los aplausos por los milagros que Dios hace en nuestras vidas. El mismo Señor Jesucristo, hermano, rechazó este tipo de gloria. Mira, para que lo veas, seamos más conscientes de lo que te hablo. El libro de Juan, Señor Jesucristo, siendo, aleluya, esta noche todo protagonista, nos lleva a entender, hermano, cómo Él actuó respecto a esos milagros que Él hacía, respecto a la gloria que podía haber recibido. Nunca la quiso. Juan, capítulo 11, también una historia muy conocida, gloria a Dios por eso.
Y voy a leer solamente algunas partes para que entendamos, aleluya, de lo que estoy hablando. Juan capítulo 11, versículo 3, y ahí vamos a leer varias escrituras del capítulo 11. Juan 11, versículos 3 y 4. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, escuche hermano, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículos 11 al 15. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Versículo 43, el 45. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Hermano, Jesús hacía las cosas con un fin. Y el fin era la exaltación del Padre. Y el fin era, hermano, que reconocieran a Dios. Y el fin era, hermano, que los hombres pudieran poner sus ojos no en lo material, no en el milagro, no en el muerto, sino en el Padre, en el Hijo, en el que salva. Cuando tú y yo, hermano, buscamos hacer algo que glorifique a Dios, debe tener el fin de que la persona que lo vea, que la persona que lo perciba, que la persona que atestigue, hermano, aleluya, de este poder que Dios le da a los hombres, sea para que esa persona, hermano, literalmente pueda convertirse, para que esa persona vuelva su corazón a Cristo. Cuando tú y yo no entendemos el propósito para hacer las cosas, cuando en ti y en mí, hermano, está más el que nos vean a nosotros y no al Rey de Reyes, entonces, hermano, aleluya, podríamos nosotros, aleluya, estar haciendo a un lado, amén, la gracia que Dios quiere darnos para manifestar, aleluya, sus milagros. Dios, hermano, amén, nos muestra a través de Jesucristo que tiene un plan y que usaba a su Hijo, hermano, como no se había usado a nadie, aleluya, desde tiempo de los profetas, que no había hombres, hermano, que pudieran, aleluya, hacer lo que Cristo hacía. Que cuando Cristo comienza a hacerlo, hermano, Él quiere que las personas se conviertan al Señor. Libro de Mateo, capítulo 27. Todo tampoco es miel sobre hojuelas, pero es importante entender Mateo 27, del versículo 38 adelante, esto. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, y mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Bueno, escucha lo que la gente dice de Cristo
¿Y por qué Cristo no se bajó? Yo creo que Cristo pudo haberse bajado, por supuesto que sí, porque leímos que incluso cuando lo atraparon, amén, dijo, yo podía orar por 12 legiones de ángeles. ¿Por qué no se bajó? ¿Por qué dejó, hermano, llegar a la cruz, aleluya, con llagas? Porque el Señor tenía que cumplir, hermano, porque haberse bajado ahí, literalmente no iba a llevar, como dicen estos hombres, a creer. Porque si él hubiera, aleluya, usado el poder, si hubiera usado, hermano, aleluya, esto que Dios le dio a su favor, como cuando oró diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús sabía con claridad, hermano, que no era lo que el Padre quería. Y eso es algo que tenemos tú que meditar, tú y yo meditar. Sé exactamente qué debo de hacer, sé exactamente cómo debo de moverme en las áreas para glorificar a Dios, sé exactamente, aleluya, cuál es mi propósito para que Dios sea exaltado, sé exactamente, aleluya, cómo debo de conducirme en un llamado para que Dios sea exaltado y yo usado. Porque las personas, hermano, aleluya, querían que Jesús usara su poder para su beneficio. Las personas querían ver a Cristo usando, hermano, aleluya, en la relación que tenía con el Padre para que Él saliera, hermano, aleluya, librado. Eso es algo que tú y yo tenemos que mirar. Porque si un hombre en el Antiguo Testamento oró para que no lloviera, ¿por qué oró para ser rico? Porque si en el Antiguo Testamento, hermano, los hombres oraban para que pasaran grandes cosas, ¿por qué no oraban por riquezas? ¿Por qué en el 2026 oramos por bendiciones y no por ser un hombre que haga milagros? ¿Por qué no oras y ayunas por ser una mujer que haga milagros? ¿Por qué no? Porque hemos malentendido, hermano. Porque nuestro ayuno y nuestra oración no es porque yo me convierta en un hombre que cuando ponga mis manos sobre los enfermos sanen. No, es más importante estar bien, es más importante que yo esté bien, es más importante que yo viva, es más importante que Él me bendiga a mí. Eso es más importante y es lo que ha ocupado, hermano, el 80% de nuestra oración. Necesitamos mirar que lo que Dios y Cristo quieren hacer en nuestras vidas, hermano, es seguir usándonos para los prodigios y las maravillas que ellos saben hacer, pero nosotros no nos hemos encaminado en esa misma mentalidad. Yo creo que si yo hubiera sido Jesús en la cruz y tuviera el poder de bajarme, hermano, me bajo. Voy a poner un ejemplo horrible. ¿Por qué cuando tienes un dolor tomas algo para que te lo quite? Que lo tienes al alcance. Porque ¿quién quiere tener dolor? ¿Quién quiere sufrir, hermano? ¿Estás acá? Cuando tenemos las cosas al alcance, hermano, es como si tuvieras dinero en tu cartera y dijeras, tengo hambre. No, pues sacas tu cartera y te compras de comer. Jesús, hermano, tenía todo a su alcance, pero Él decidió vivir lo que tenía que vivir para que el Padre fuera exaltado. Esta es la vida del cristiano que busca que el Padre sea exaltado a través de maravillas y prodigios, siendo usado Él en su debilidad, siendo usado Él, hermano, aleluya, en su condición. O sea, cada uno de nosotros debería de mirar que no es nuestra condición por la cual Dios nos va a usar, hermano, que es por su gracia y su misericordia para que Él siga siendo exaltado, adorado y glorificado. En este sentido, hermano, de lo que hablamos esta noche, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que igual todos lo conocemos, porque es en el tiempo en el que hoy tú y yo estamos y es tiempo, hermano, entonces de empezar nosotros, aleluya, a hacer, amén, un poco de meditación respecto a cómo vamos a seguir nosotros viviendo, porque Dios quiere hacer algo más, porque Dios, hermano, no ha detenido sus maravillas y sus prodigios. Así como usó Jesús, de la boca del Señor salió, cosas mayores harán. Cuestión es que quizás si empezamos a sanar gentes, podríamos acabar cobrando. ¿Estás aquí? Estaba un día pensando acerca del don de la sanidad. Y dije, ¿y si realmente
Dios me diera ese don para cualquier persona a la cual pusiera mis manos y sanaran, ¿puedes entender la revolución que se haría, hermano? ¿Puedes entender cómo empezaría, hermano, a disiparse ese evento? ¿Y cuántas personas vendrían a mí, no a Dios? Y sabes, hermano, aleluya, fantaseando quizá, pero es que es así. Ahora imagínate con ese don y que alguien con poder, llámale presidente de una república, llámale un hombre exitoso en los negocios, tuviera enfermo a su hijo, ¿tú crees que no te mandaría a traer para que lo hicieras? ¿Recuerdas tú a Naamán viniendo al hombre aquel profeta para que lo sanase y traía dinero y todo? ¿Cuántos de nosotros no nos corromperíamos, hermano, diciéndole, bueno, está bien, es para la ofrenda? Bueno, está bien, para Dios. ¿Está aquí? Es importante entender, hermano, que nosotros sí podríamos, aleluya, caer en ese sentir de tropiezo y acabar, aleluya, usando el don de Dios para nuestro beneficio, cosa que Jesús no hizo y cosa que tampoco los apóstoles hicieron. Por eso, Hechos 1:8 debería de llevarnos a la conciencia, hermano, aleluya, de cómo nosotros estamos usando el poder que Dios nos dio. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es una promesa para poder hacer las cosas que Cristo hacía, porque no las hacemos nosotros. El mismo Espíritu de Dios, parte de la Trinidad, que funcionaba en Jesús, es el mismo Espíritu que se nos da a nosotros, hermano, los hijos de Dios, los que creemos, los cristianos, para poder, aleluya, seguir testificando de un Dios vivo y de un Dios real. La cuestión es, hermano, ¿tenemos el corazón de Cristo? Porque si en el Antiguo Testamento se testifica de un hombre que tenía el corazón conforme al del Padre, esto es a Dios. Hoy la pregunta es, ¿la iglesia tiene un corazón conforme al de Cristo? Porque también en la enseñanza que él da de la parábola, le dice a un hombre, ¿y quién es mi prójimo? Porque quien podía ayudarlo, hermano, pasó de largo. Quien podía también levantarlo y ayudarlo, le brincó, hermano, hasta que vino otro y usó de misericordia y usó de lo que Dios le había dado a él, porque supo dar de gracia lo que recibió de gracia. Aquí es donde toma sentido, hermano, si la iglesia está dispuesta, hermano, aleluya, a dejar de usar el poder de la oración, el poder del Espíritu Santo, el poder, aleluya, de su testimonio para gloria propia y comenzar a usarlo a favor del reino, pero sobre todo a favor del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es importante verlo, hermano, porque es importante que la iglesia se vuelque en adoración al Dios que le ha propiciado de su espíritu, que le ha, hermano, aleluya, aleluya, hecho templo de su Espíritu Santo. Ahí mismo en Hechos, pero en el versículo 4, perdón, en el capítulo 4, versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Sanaron a un cojo, hermano, y el hombre entra glorificando a Dios en el templo.
Y después los mandan a traer las autoridades para decirles que está prohibido sanar en el nombre de Jesús, que está prohibido testificar con señales y prodigios y maravillas que Dios es real, que está prohibido, hermano, aleluya, publicar a un Dios vivo, que pueden seguir hablando doctrinas muertas, pero no pueden hacer señales provenientes del poder del Espíritu Santo, porque las personas se están convirtiendo a Cristo. Como hombres, hermano, que se les ha dado el Espíritu, comienzan a trabajar para que la obra de Dios prospere. Todo el libro de los Hechos, toda la iglesia primitiva, hermano, aleluya, gozó del poder y la autoridad del Espíritu Santo para que los hombres se convirtieran a Cristo, no para que ellos fueran adorados, aunque sabemos que la religión, hermano, ha hecho de Pedro un santo para adorarlo. Aquí, eso fue rechazado desde ellos mismos, porque ellos nunca quisieron ser el centro de la atención del corazón de los hombres. Ellos nunca predicaron una fe para que se pusiese en ellos. Ellos predicaban al Cristo vivo y real, que sigue haciendo maravillas y sanidades. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, hermano, ser hombres y mujeres, aleluya, tan sencillos, tan humildes, que podríamos ser capaces de hacer cosas como la del libro de los Hechos, siempre y cuando en nuestro corazón esté el deseo primordial, hermano, aleluya, de que Dios sea exaltado, de que no sea nuestro nombre el que esté puesto en la pared, en una placa dorada, que sea Cristo, que el poder que el Señor nos envió y que del cual Él mismo gozó, pueda ser, hermano, aleluya, el poder que nos lleve a traer maravillas y prodigios sobre personas que hoy, hermano, aleluya, podrían estar, amén, en enfermedad, o podrían estar, hermano, en prisiones demoníacas, o podrían estar, hermano, aleluya, en situaciones, amén, de su alma que les llevan, hermano, incluso al suicidio. Es la iglesia, escúchame bien, es la iglesia la que está capacitada, la que es capaz por medio del Espíritu Santo de hacer milagros y prodigios, porque Dios, hermano, ha usado siempre a su iglesia, a sus hijos, a sus llamados, para poder extender el reino, hermano, aleluya, con miras a que los hombres siempre lo vean a Él. Y esto es lo que hoy la iglesia necesita tener en su corazón. Como empezamos leyendo en Juan 10, no crean a mis palabras, crean a lo que Dios hizo. Es lo que Jesús les dice a los hombres. No crean a lo que estoy diciendo, pero crean a las acciones, crean a los hechos que acaban de ver. Porque Cristo quiere que los hombres sigan, hermano, adorando al Padre. Cristo quiere que nuestro corazón no se desvíe, hermano, en el poder que se nos ha dado, sino que el poder que se nos ha dado sea usado como lo usaron estos hombres, para que las personas glorifiquen a Dios. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, aleluya, que hagamos aquellos que tenemos el Espíritu, y que eso quiere que hagan aquellos que recibirán el Espíritu. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche, y vamos a orar. Es asombroso. Es asombroso que la gente le dijera a Jesús: sánate tú mismo o bájate. El que dice que derrumba el templo y lo levanta en 3 días, ¿por qué no hace esas cosas para él? Que Jesús nunca pensó en usar al Espíritu Santo para favorecerse. ¿Entiendes ese corazón, hermano? Dice la Biblia que hay dones provenientes de Dios, como la ciencia, como la interpretación de las lenguas, como el hablar en lenguas. Hermano, hay dones de Dios. ¿Qué pasaría que de repente Dios te diera un don de esos? ¿Qué harías con ese don? De la ciencia. Que entendieras esas cosas, hermano, con profundidad. Escúchame bien, sin ningún esfuerzo. Que te diera el don de interpretar su palabra sin ningún esfuerzo. Leerla, y cuando la vas leyendo, hermano, el Espíritu Santo te la va traduciendo
¿qué harías? ¿Qué haríamos? ¿Nos exaltaríamos? ¿Soy más que todos? ¿Soy mejor que los demás? ¿Nadie como yo? ¿O lo usarías para la gloria de Dios? Porque hoy, hermano, quizá lo que tienes no es tan visible como uno de los dones que hablo, pero Dios te ha dado cosas. La pregunta es, ¿lo estás usando para la gloria de Dios? Porque lo que Dios ha puesto en tus manos, hermano, se está usando para la gloria de Dios, porque tiene el mismo sentido de responsabilidad, porque quien te lo ha dado es Él, y te lo ha dado para que Él sea glorificado. Y nosotros necesitamos mirar si tenemos el corazón como el corazón de Cristo. Que aunque pueda bajarme de la cruz, no lo voy a hacer. Que aunque pudiera llamar 12 legiones, no las voy a llamar. ¿Estás aquí, hermano? Cierra un momento tus ojos. Porque lo que Dios quiere hacer es usarte, hombre o mujer. Porque si Dios, aleluya, quiere hacer algo, es usarte. Seas joven, seas preadolescente. No importa la edad. Jamás Dios se ha fijado en nuestras debilidades. La cuestión es, hermano, que si el Antiguo Testamento testifica de un hombre que tenía corazón como el de Dios, y lo miramos con muchos defectos, pero aún así Dios lo usó, ¿por qué no nosotros hoy desear tener un corazón como el de Cristo? Que quiso hacer todo para la gloria de Dios, que quiso hacer todo nunca para beneficiarse Él. Bien podría haber hecho una torta de esa piedra, pero Él tenía hambre y sabía que convertir la piedra en un pan era más halagarse a Él a que el diablo glorificara al Padre por el milagro. Así que tú y yo tenemos que entender, hermano, que lo que hoy tenemos de parte de Dios, que tú identifiques que eso es de parte de Dios, debería de estar glorificando a Él. Así que esta noche yo quiero llamar al altar a todo aquel que diga quiero un corazón como el de Cristo, a todo aquel que haya podido entender una parte del mensaje, pero que lo pueda llevar a decir que lo que Dios me da, que lo que Dios me ha dado, que lo que Dios me dará, me lleve, aleluya, a testificar y a glorificarlo a Él. Que pueda tener un corazón como el de Cristo, que aún pudiendo hacer algo para mí y a mi favor, mejor prefiero hacerlo para que Dios sea glorificado. Y si tú dices yo quiero dejar de estar usando las cosas de Dios para mí y quiero comenzar a usarlas para Él, para su reino. Así que el altar está abierto para ti que dices yo quiero ser como Cristo en ese sentido. Quiero ser como los apóstoles que nunca trabajaron como el asadón. Nunca se movieron como un asadón, solamente jalando hacia ellos. Siempre vivieron para exaltar al Padre. Y si tú dices, a mí Dios me habló en este mensaje, entonces el altar es para ti, para que hables con Dios respecto a todo lo que identificas y lo que Dios te hará que identifiques en tu vida, que te lo ha dado para que lo glorifiques a Él. Voy a cantar una alabanza y si usted quiere venir al altar, es una decisión personal.